Chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar el capítulo de neumología. Es un capítulo secundariamente rentable para el examen. Vamos a tocar unos conceptos que nos va a servir muchísimo para enfrentar luego la fase 2 y la fase 3. Bueno, si queremos dominar neumología, tenemos que dominar las bases. Y para dominar las bases hay que tener conceptos bastante sólidos. Si nosotros hablamos de los conceptos bastante sólidos, tenemos que irnos a la anatomía. La vía respiratoria, desde su nacimiento, nosotros vamos a enfrentarnos a una región que es el origen de la región traqueal. Ustedes saben que todo el cartílago tiroides, prácticamente, y luego toda la versión, digamos, de la tráquea, que no tiene contacto con órganos viscerales como la tiroides, va a ser un centro muy importante cuando falle la vía respiratoria alta. Si fallara la vía respiratoria alta, por X causas, por ejemplo, un traumatismo maxilofacial, por ejemplo, una obstrucción de vía aérea por aspiración de algún cuerpo extraño, y no se pueda remediar el retiro del cuerpo extraño, vamos a tener que hacer una traqueostomía. La traqueostomía es un elemento quirúrgico que va a permitir darle acceso a la vía aérea. Generalmente esto se practica entre el segundo y tercer anillo traqueal, cuando vemos nosotros que hay una obstrucción de la vía aérea. Entonces la vía aérea nace desde la nariz, pasa por todas las fosas nasales, pasa por la zona orofaringia, llega a la región traqueal y luego se va a bifurcar en los diferentes estadios que vamos a ir viendo. Entonces, cualquier lesión, por ejemplo, predominio orofaringio y nasofaringio, generalmente las afecciones que vamos a sufrir nosotros más son las infecciones de tipo viral. A nivel laringofaringio, tampoco se quedan atrás las afecciones de tipo viral. Entonces, como conclusión, las afecciones de vía aérea superior van a ser aquellas que tiendan a tener más un problema de origen viral. Pero cuando el problema ya trabaja sobre la tráquea y sobre su bifurcación, vamos a ver que no todo termina en viral, sino hay un componente bacteriano también. El pulmón, en general, se desarrolla de dos sacos importantes, ¿no? Sacos endodérmicos y mesodérmicos. Van a ver ustedes que el epitelio y las glándulas se desarrollan de la zona endodérmica. ¿Ok? En cambio, el cartílago, la zona, digamos, del tejido conjuntivo que va a sostener todo ello, el músculo liso, los vasos sanguíneos, van a venir de zonas mesodérmicas. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. Cuando ya se hace anatómicamente la bifurcación traqueal, que se hace a nivel de la carina, vamos a ver nosotros que el bronquio del lado derecho tiene tres características. La primera característica es que es corto. La segunda característica es que es más ancho. Y la tercera característica es que es más recto. Esas tres características hacen que el pulmón del lado derecho sea el pulmón que sufra mayor consecuencias de obstrucción por cuerpo extraño. Cuando una persona entuba a ciegas a un paciente, le coloca un tubo endotraqueal, cuando por ejemplo hay una insuficiencia respiratoria que el paciente no puede ventilar adecuadamente, a veces el tubo, si te preguntaran en qué pulmón se metería con más frecuencia, sería en el pulmón derecho, por esta configuración anatómica. Los pulmones, propiamente dicho, nosotros siempre vemos la tráquea y los dos bronquios grandes, ¿no? Y de ahí no vemos nada más en la configuración interna de un pulmón. Cuando nosotros operamos los pulmones, nosotros tenemos que aprender a dividir a los pulmones en segmentos. Y vamos a sacar segmentos de acuerdo a lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos
y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Si uno mirara una toma frontal del pulmón derecho, se encontraría con esta imagen. Prácticamente, de la zona media, vería esta imagen. Y el izquierdo. Entonces dices, doctor, una consulta. En una placa de tórax normal, entonces, la parte media que yo voy a observar, ¿qué cosa sería? Toda esta zona, digamos, media, es el lóbulo medio. Esta zona es la zona del lóbulo superior, y en una placa frontal, solamente la esquinita sería el lóbulo inferior. ¿Ok? Esa es la configuración inicial. En el lado izquierdo, esto sería el lóbulo superior y esto es el lóbulo inferior. Solo tiene 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque el lóbulo medio, entre comillas, en el lado izquierdo se llama língula. Y el lóbulo medio del lado izquierdo está unido al lóbulo superior. Todo forma entonces un lóbulo propio, que es el lóbulo superior. Si te preguntaran, la língula pertenece al lóbulo superior, no pertenece al lóbulo inferior. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una manchita? Acá normalmente está el corazón, ¿no? Acá está el corazón. Entonces, normalmente está esta imagen. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una imagen así, que borrara el margen del corazón, el margen derecho? Se confundiera, no lo veo, este borde del corazón no lo estoy viendo, se está confundiendo. Quiere decir que esta manchita estaría en el lóbulo medio. En cambio, si yo veo una manchita y veo esto, así lo veo, quiere decir que todavía se ve el borde del corazón. Quiere decir que esta manchita ya no está en el lóbulo medio, sino está en el lóbulo inferior. Pregunta de examen. Cualquier imagen que aparezca en el lóbulo medio va a borrar la silueta cardíaca. Cualquier imagen que vaya al lóbulo inferior no borra la silueta cardíaca. El lóbulo izquierdo, el pulmón izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo medio, que es la língula, están juntos en un solo lóbulo. Y el lóbulo inferior se observa de esta manera. Siempre los lóbulos inferiores de ambos pulmones van a ser los que van a estar en el seno costodiafragmático. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros cuando hacemos una cirugía de pulmón y es neoplásica, por ejemplo un cáncer de pulmón, el curativo es una lobectomía. Ese es más curativo que hacer una segmentectomía. ¿En qué situaciones se haría entonces una segmentectomía? Cuando son patologías benignas, preguntas de examen. La segmentectomía se hace en patología benigna. Patología infecciosa, por ejemplo, como puede ser una bronquiectasia, se puede hacer una segmentectomía. Pero todo lo que son cánceres y tumores de pulmón se debe ir a hacer lobectomía. Entonces, estos lóbulos, vamos a trabajar sobre el lóbulo derecho, se dividen en varios segmentos. El lóbulo superior, vamos a ver que se divide en 3 segmentos. Un apical, un anterior y un posterior. El lóbulo medio se va a dividir también en 2 segmentos. Acá vamos a encontrar un segmento lateral y un segmento interno. El lóbulo inferior, vamos a ver que se va a dividir en 5 segmentos. Un apical, un anterior, un medial, un lateral y un posterior. De estos segmentos del lado derecho, que son 10, vamos a ver que en el lado izquierdo también se van a formar. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es de que en el superior, tú sabes que el superior tenemos 2 partes, ¿no? El propiamente dicho superior y la língula, ¿no? Pero al final todos son lóbulo superior macroscópicamente hablando. Esto de acá, este propiamente dicho superior, tiene una fusión. O sea, vas a ver que el apical y el posterior están juntos y forman un segmento. Y luego vas a ver
el anterior. Entonces, apical y posterior un segmento y el anterior es otro segmento. O sea, tiene 2, a diferencia del derecho que tenía 3. En la língula tiene uno superior y un segmento inferior. Y luego tienes el lóbulo inferior. El lóbulo inferior igualmente tiene siempre un segmento apical, tiene un anteromedial, un lateral y un posterior. Entonces acá tú vas a ver que el anteromedial se han fusionado y luego queda el lateral y el posterior. Entonces acá faltan 2 segmentos, ¿no? Porque hay una fusión del anteromedial inferior y del ápico posterior superior. De tal manera que sumando tienen 8 segmentos. Entonces, ¿qué hay que recordar aquí? De todos los segmentos que les he mencionado, ¿qué cosas son importantes en la práctica clínica o en la cirugía de tórax o en la neumología en general? Cuando la tuberculosis entra al pulmón, hace su primo infección, le encanta, le fascina dentro del lóbulo inferior el segmento apical. ¿Ok? Les fascina el segmento apical del lóbulo inferior cuando viene por primera vez. Las primoinfecciones ocurren más ahí. Pero cuando hace una reactivación, la tuberculosis se reactiva en el apical del lóbulo superior. ¿Ok? Esa es una característica, por ejemplo, que hay que tener en cuenta con lo que es tuberculosis y segmentos. Otra característica. Si tenemos una infección en el pulmón y crecen ganglios, vamos a ver que hay una zona que tiende a telectasiarse. Y esa zona que tiende a telectasiarse justamente es el segmento 6. El segmento 6 es el apical del lóbulo inferior. Entonces tú dices, doctor, o sea, ese segmento 6 es bien famosito, ¿no? Sí, es bien famosito. ¿Ok? Si yo tengo ganglios que crecen en una tuberculosis, esos ganglios comprimen el bronquio, hacen atelectasia, ¡pum!, se colapsa el pulmón, pierde distensibilidad. Muy importante. Doctor, una consulta. ¿Qué pasa cuando un niño se pasa una pelotita, una canica? En primer lugar, digamos, la región de mayor resistencia en el pulmón, en el aire, es la zona de la tráquea y bronquio grandes, ¿no? Entonces la canica pasa como si nada, se va al lado derecho y ¡pum!, se tiende a posar en esta zona, entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Por qué? Miren la configuración, muchachos. Cuando viene aquí la distribución, sale el apical. Y acá esto se llama bronquio intermedio. El bronquio intermedio contiene al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Entonces la canica pasa y termina aquí. ¿Ok? Y afecta al lóbulo medio o al lóbulo inferior, y eso puede hacer una atelectasia y una disnea en ese momento en la persona. Generalmente niños, ¿no? Típica pregunta de pediatría, un infante que bruscamente tose, le falta el aire. Le toman una placa y encuentran pulmón blanco, atelectásico. Prácticamente todo esto, ¿no? Lóbulo inferior y medio. Muy bien. Entonces, es una zona importante ese lado derecho. El lado izquierdo no te van a preguntar mucho. Solamente te preguntaría si te dijeran lo siguiente. El bronquio derecho está irrigado por 2 arterias de la aorta. En cambio, ¿ok? Entonces acá, mira, acá te lo voy a poner así, mira. Este es el bronquio izquierdo. Como la aorta está en el lado izquierdo, 2 arterias van al bronquio izquierdo. Y al bronquio derecho va una sola. Y la pregunta que te dicen es, ¿cuál de los 2 bronquios puede hacer una fístula si te sacan el pulmón? El menos irrigado, o sea, el del lado derecho. Las fístulas broncopleurales son más frecuentes en el lado derecho tras una neumonectomía, que es el retiro de todo el pulmón. ¿Por qué? Porque tiene menor irrigación. ¿Ok? A diferencia del izquierdo, que tiende a hacer menos fístula. Entonces, este pulmón, imagínate el pulmón en toda su dimensión. Está toda la caja torácica en realidad. En cada lado hay 3 litros de aire.
en cada lado puede caber 3 litros de agua. Por lo tanto, en cada lado puede caber 3 litros de sangre. ¿Cuánto es tu volumen sanguíneo corporal total? Más o menos 70 por kilo, ¿no? Ya, entonces más o menos 5 litros, ponte. Con 3 litros y estás chocado tú. O sea, si tú tienes más de pérdida del 30%, digamos, de tu volumen, tú estás en shock. Imagínate un sangrado que ocurre en la cavidad torácica. ¡Fum! Se cayó totalmente el paciente. ¿Ok? Porque cabe 3 litros en cada caja torácica. Muy bien. Esto es con respecto a la, digamos, a la morfología general del pulmón y detalles importantes que nos contrae, ¿no? La segmentación histológica tiene que ver mucho con la segmentación anatómica. El pulmón tiene 23 segmentaciones. ¿Ok? 23 segmentaciones. Una vez yo le decía a un alumno, oye, acuérdate, mira, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces, su mnemotecnia, él decía, el pulmón tiene 32 segmentaciones. No, es al revés. ¿Ok? Para que te acuerdes para el examen, es al revés. Entonces, 23 segmentaciones. De las 23 segmentaciones, hasta la segmentación número 20, va a predominar la vía de conducción. Primera pregunta de examen. La segmentación, hasta la segmentación 20, predominan las vías de conducción. ¿Qué es vía de conducción? Conduce aire. ¿Ok? No hay hematosis. A partir de la 20 a la 23, van a ver ustedes que ocurren ya los procesos de hematosis. Interesante, doctor. Sigamos dividiéndolo. Hablemos primero de las vías de conducción. Las vías de conducción tienen una característica. Van a tener 3 tipos, digamos, de anatomía en cada bronquio que vaya pasando. Tenemos la tráquea, tenemos los bronquios mayores y sus segmentos, los bronquios segmentarios, y tenemos los bronquiolos no respiratorios. ¿Ok? ¿Qué característica en común tiene la tráquea y los bronquios? Hasta la segmentación número 7. Hasta la segmentación 7, lo común es que haya un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudo estratificado. Que predominen muchas células caliciformes. En estas células, van a ver ustedes en este territorio hasta la segmentación 7, las glándulas son fundamentales. Las glándulas submucosas son la mayor producción de moco de la vía aérea. Le gana a las células caliciformes. Pregunta de examen. Por lo tanto, una persona normalmente en el día tiende a botar menos de 100 cc de moco. Cuando pasa de 100 cc se dice que tiene broncorrea. En cambio, a partir de la segmentación 7 para adelante, ya no van a encontrar glándulas. El epitelio es cúbico y tienen células claras. Es interesante saber que la vía donde hay más resistencia a la salida del aire, donde hay más, digamos, en volumen, la mayor cantidad de resistencia, es en esta primera parte, tráquea y bronquios, es donde hay mayor cantidad de resistencia, ¿ok? En masa. Pero si te preguntaran, ¿cuál es la región de mayor resistencia? Ojo, no te dicen dónde es más, dónde hay más cantidad de resistencia, no.
Te dicen, ¿cuál es la zona de mayor resistencia dentro del árbol tráqueo-bronquial? Está aquí, en los bronquiolos intermedios. El paciente con asma, el problema lo tiene aquí, en los bronquiolos intermedios. La zona de mayor resistencia a la salida del aire. Entonces, los bronquiolos, a partir del segmento 20, se llaman bronquiolos respiratorios. ¿Por qué? Porque tienen alvéolos durante todo su desarrollo. Estos bronquiolos respiratorios dan nacimiento a lo que se llama acino. El acino es la suma de un bronquiolo respiratorio más un conducto alveolar más los sacos alveolares. Y te van a preguntar, cuando hablemos de enfisema en el EPOC, vamos a hablar del acino. Acino, lesión proximal, acino, lesión distal, y todo el acino, panacinar. Entonces, histología nos va a servir en la parte de EPOC. Cuando tú escuches hablar de lobulillo, te está hablando desde aquí, desde donde se llama bronquiolo. Si tú hablas de bronquiolo no respiratorio, respiratorio, conductos y sacos, esto es un lobulillo. Y esta es la unidad funcional respiratoria. Pregunta de examen. Desde los bronquiolos son las unidades funcionales respiratorias. ¿Ok? Entonces, ahorita hemos hablado y hemos dicho más de 5 o 6 preguntas de examen clásicas que todo el mundo cae. ¿Cómo es el epitelio de un bronquiolo? Cúbico. ¿Cómo es el epitelio de la tráquea? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Esas cosas son importantes, que ustedes recuerden, ¿no? ¿El bronquiolo tiene glándulas? No tiene glándulas. ¿Tiene cartílagos? No tiene cartílagos. Se pierden los cartílagos, se pierden las glándulas. Prácticamente vive de músculo liso, que le da consistencia al bronquiolo. Entonces, a partir de aquí, como comienzan los problemas del asma, ahí está su músculo liso. Entonces, es importante saber que la actividad de cierre del bronquiolo o la apertura del bronquiolo va a ser muy importante el efecto autonómico, simpático, parasimpático, porque eso va a primar en el cierre, ¿no? Y la apertura del bronquiolo. Durante la vía aérea, ustedes van a encontrar que cuando alguien toma un bocado de aire así, en ese momento estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Para captar el aire. Pero ahorita ustedes, por ejemplo, no se dan cuenta que están respirando, ¿no? Hay aire que entra y hay aire que sale, ¿no? Inspira, expira. Esto se llama VAC, volumen de aire corriente. Más o menos, para las preguntas de examen, esto es 500 mililitros. Para la vida real es 7 cc por kilo. Porque esto lo configuramos en la máquina del ventilador mecánico. Cuando el aire entra a la vía respiratoria, van a observar ustedes que de los 500, 350 van a trabajar y van a intercambiarse. Y 150 se van a quedar en las vías respiratorias, ya sea desde la nasofaringe hasta antes de que haga hasta el bronquiolo respiratorio de conducción, digamos, que no va a tener intercambio respiratorio. Entonces, esto de aquí
se llama espacio muerto anatómico, porque no tiene ninguna comunicación con la hematosis. Pero de todo el aire que entra, de estos 350 que están en los alvéolos, que llega a los alvéolos esos 350, hay alvéolos que no están perfundidos adecuadamente. Por ejemplo, acá pasa la sangre, intercambia con él, con él, con él y con él no. Entonces hay aire que se ha quedado acá también, pero no se ha intercambiado. Ah, o sea, también hay aire ahí. ¿Eso cómo se va a llamar? Esto, cuando uno habla de espacio muerto fisiológico, habla del volumen que no se usa en la conducción anatómico, más el volumen alveolar que tampoco se logra cambiar. Eso se llama espacio muerto fisiológico. Cuando una persona hace ejercicio, la sangre pasa en mayor velocidad y necesitas que todos tus alvéolos funcionen bien. Entonces, en ese momento ya hay comunicación y el alvéolo comienza a entregar también oxígeno. Por lo tanto, disminuye en el ejercicio el espacio muerto fisiológico. ¿Ok? En el ejercicio va a disminuir el espacio muerto fisiológico, porque ya va a usar ese aire que está en el alvéolo que no se estaba intercambiando. Eso es muy importante. Entonces, para que haya aire, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos, es que la respiración va a ser un efecto o que es un resultado de un movimiento de la caja torácica. Los pulmones no se mueven porque les da la gana. No, es la caja torácica la que se mueve. La caja se extiende, ella misma vuelve a su sitio. Y el pulmón cede y luego vuelve. Entonces no hay nada que infle el pulmón, no, es la caja torácica que al moverse el pulmón la sigue. Por lo tanto, tenemos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Entonces primero hay que definir algo. La inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. El hecho de inspirar consume energía más que expirar. ¿Cuál es el músculo más importante de la inspiración? El diafragma. Cuando uno inspira, el diafragma se contrae, ¿no? Entonces, en ese momento, al inspirar, baja el diafragma y el pulmón se expande. Eso quiere decir que el diafragma, hay alguien que le va a avisar para que se contraiga. ¿Cuál es el nervio que inerva el diafragma? El frénico. Frénico derecho y frénico izquierdo. Si tuviéramos una lesión del frénico, por ejemplo, que ocurre en el 10% de las cirugías cardíacas, nosotros vamos a observar lo siguiente. Imagínate que hubiera una tumoración. El frénico, chicos, pasa por delante del músculo escaleno anterior, en el cuello. Si tuviéramos una masa pulmonar que infiltre el frénico a nivel cervical, el frénico ya no funciona adecuadamente. Entonces, ocurre esto, que cuando inspira, en vez de bajar, este sube. Eso se llama movimiento paradojal. Y ese es el diagnóstico de la parálisis frénica. Entonces te van a preguntar a ti, ¿cuál es el método diagnóstico de la parálisis frénica? Es tomarle una radiografía y se llama fluoroscopía dinámica, que tú vas a ver cómo respira en los rayos X y vas a ver el movimiento que hay del diafragma. Es un movimiento paradójico. ¿Ok? Entonces el diafragma, ¿con cuánto contribuye a la inspiración?
80%. Guarda, o sea, el diafragma es fundamental en la inspiración, súper importante. Es importante recordar que así como cuando se inspira, luego se relaja el diafragma, todo vuelve a su sitio y se da la expiración, no hay problema. Entre la caja torácica y el pulmón existe una presión que está aquí, que es una presión intrapleural. Normalmente tenemos el pulmón cubierto con pleura visceral y el pulmón, la pleura que está pegada a la caja torácica es la pleura torácica o parietal. Parietal y visceral. Normalmente no se observa este espacio en la placa de rayos X, porque es un espacio que tiene una presión negativa que hace que estén pegados los dos. Y solo se separa si en el espacio ocurre presión positiva. Entonces, por eso es que la caja torácica se mueve y lo jala el pulmón, pues, ¿no? Porque están pegados prácticamente. Ustedes van a observar que durante el proceso de inspiración, el diafragma se va a ir hacia abajo, de tal manera que aumenta, digamos, que el pulmón se distienda. Pero van a ver ustedes que las costillas se elevan. Claro, pues, ¿no? Si uno se va para abajo, el otro para arriba para aumentar la caja torácica. En cambio, en la expiración es lo contrario, ¿no? Aquí los músculos intercostales se relajan y las costillas tienden a bajar. Bajan las costillas y sube el diafragma. Es importante recordar algo, que en la inspiración el diafragma hace todo. Pero cuando el paciente tiene una dificultad para respirar, puede terminar pidiendo ayuda a otros músculos que normalmente no sirven o no están activos en la inspiración. Y esos músculos son sobre todo los intercostales. En la inspiración van a predominar los intercostales externos, ¿no? Siempre la mnemotecnia, ¿no? IE, lo contrario. Y cuando nosotros hagamos expiración, vamos a ver que predominan los intercostales internos. Cuando alguien quiera botar todo su aire, todo, ahí va a predominar los intercostales internos. Cuando uno quiera inspirar, van a predominar sobre todo los intercostales externos. ¿Ok? Eso ha sido pregunta. Parece muy fácil, pero esas preguntas les han venido para ver cuál es verdadero o falso respecto al movimiento de la caja torácica. Para que el pulmón pueda estar pegado a la caja torácica y no se colapse, es importante que dentro del pulmón, los alvéolos, estén recubiertos, ¿no? Tú ves acá un alvéolo y tú vas a ver que las células en un 80% son neumocitos tipo 1 y en un 20% son neumocitos tipo 2. Ustedes van a observar que estos neumocitos van a producir una sustancia que se llama surfactante pulmonar. Entonces, los neumocitos tipo 1 lo que hacen es esto. Le dan, digamos, espacio y tapizan la célula en general y permiten la hematosis, el intercambio de oxígeno con CO2. Y los neumocitos tipo 2, su función es la producción del surfactante. Es importante recordar que el surfactante, acá lo ponemos, es una sustancia que hace que el alvéolo, cuando está haciendo expiración, no colapse. Cuando se cierra una molécula, se puede colapsar. Entonces acá hay un tejido graso, como un aceite, que hace que cuando se acerca no se logre colapsar totalmente. Entonces se mantiene así. Ese se llama efecto tensoactivo.
que hace el surfactante. Si analizamos el surfactante, nos van a preguntar de qué está compuesto mayoritariamente. El 85% está compuesto de fosfolípidos. Eso es muy importante. También nos van a preguntar qué elementos aumentan su producción. El principal, los glucocorticoides. Y ahí te pongo otros más. Y también te vamos a preguntar quiénes inhiben la producción. Uno de ellos, el fenobarbital, que se usa mucho en los cuadros de convulsión neonatal. El surfactante pasa por un proceso de 3 fases en su producción. Inicialmente predomina como fosfatidilcolina. Digamos, a partir de la semana 28 ya se ve fosfatidilcolina, pero la fosfatidilcolina no es el mejor surfactante. Pero al menos ya puede permitir en algo la ventilación. Hacia la semana 29 aparece el fosfatidilinositol, que llega a concentraciones importantes hasta las semanas 32 y 34. Hacia la semana 35, o sea, a partir de la 34, cuando ya acaba las 34 semanas, aparece el fosfatidilglicerol, pregunta de examen. Es el principal fosfolípido del surfactante y aparece por estimulación del cortisol. Por eso es que los niños con enfermedad membrana hialina, ¿no?, en ellos se puede prevenir dándole corticoides y que estimulen, en este caso, la parte del surfactante. ¿Pero de qué surfactante? Y te van a poner los tipos. Sobre todo el fosfatidilglicerol. Entonces, ya vas entendiendo un poco el movimiento de la caja torácica y tienes que entender un poco el control de la respiración. La respiración que ocurre en estos pacientes, vamos a ver nosotros que el centro de la respiración, ¿no?, y les encanta, no sé por qué, preguntar en el ENAM, en el ESALUD, les encanta, en las preguntas de ciencias básicas, esta lámina. 3 años consecutivos viene control del centro respiratorio. O sea, les encanta, sí, les fascina. En primer lugar, el centro respiratorio se encuentra ubicado en el bulbo. Te van a decir, ¿dónde está el centro de la inspiración? Bulbo. ¿Dónde está el centro de la expiración? Bulbo. Pero así nomás no es la cosa. A nivel mesencefálico vas a tener 2 centros. El centro apnéustico y el centro neumotáxico. El centro neumotáxico permite una respiración fina. Tú, por ejemplo, cuando respiras, no se siente cuando respiras, ¿no? Estás respirando y hay una bulla, hay silencio, hay bulla, nada. Tú respiras y aquí es el fino ahí. El neumotáxico está chambeando. Si el neumotáxico lo lesionamos, tú respirarías así. Así caería. ¿Qué pasa con él? Está predominando el centro apnéustico. ¿Por qué? Porque el neumotáxico bloquea al centro apnéustico. Si tú dejas de tener al fino, aparece la respiración que le llaman la respiración del caballo. Yo nunca he visto un caballo respirar, pero así le llaman. Entonces comienza a haber una bulla total en la respiración y comienza a haber un proceso de apnea tras una inspiración prolongada. Entonces, eso ocurre a nivel del centro. Y a nivel del centro, como es zona central, digamos, los centros de la respiración se van a ver controlados, porque tú sabes que todo tiene que tener un índice, un controlador, ¿no? Así como sus exámenes de segmento de mañana, nuestro controlador, digamos, están estudiando no cardio, la zona central también tiene un indicador, ¿no? A nivel de la zona central, el principal indicador, pregunta de examen de toda la vida, es el CO2,
¿no? A nivel de la zona central, el indicador de que estás respirando bien es el CO2. Y el CO2 pasa, libera hidrogeniones, acidifica la región central del líquido cefalorraquídeo. Entonces, CO2 a nivel central. Así como hay un centro respiratorio central, existen, digamos, estimuladores periféricos. Y los estimuladores periféricos están en toda la vía en diferente medida. Por ejemplo, un estimulador importante es, uno, básico, los receptores a nivel de la zona articular. En tus ligamentos, tus articulaciones también hay sensores que van a estimular la respiración. Si tú corres de golpe, de ahí también hay información para que todo el sistema se adapte. Entonces, mira, hay hasta, digamos, hay estimuladores de la respiración periféricos en ligamentos a nivel periférico. También hay receptores irritativos del árbol bronquial, ¿no? Cuando tú comes ají, no sientes, a veces no sé si les ha pasado, se han atorado y han comenzado a toser un montón. Y eso ocurre porque esos receptores pues se estimularon al más no poder, pero también se estimulan con la saliva y con cualquier cosa que pase y llegue. La zona que mayor receptores tiene es la región carinal, de la carina, en la bifurcación de la tráquea, ahí hay más cantidad de receptores. Y también tenemos algunos receptores, por ejemplo, y lo más importante periférico son los carotídeos. ¿Te acuerdas? La clase pasada hablamos de los varoreceptores que medían la presión a nivel carotídeo y aórtico. Ahora también en el cuerpo carotídeo, en la bifurcación carotídea, existen unos receptores que son químicos. Estos receptores químicos van a ser receptores que van a captar no CO2, sino disminución de oxígeno. Entonces los receptores periféricos captan disminución de oxígeno. En cambio los centrales captan aumento de CO2. Interesante, ¿no? Quiere decir entonces que los periféricos se estimulan por disminución de oxígeno y los centrales por aumento de CO2. Concepto muy importante. Entonces ya hemos visto otros estimulantes, receptores de estiramiento, receptores de irritación, receptores yuxtacapilares, por ejemplo la congestión pulmonar, aumenta la disnea cuando se llena de agua el pulmón porque también hay receptores yuxtacapilares. Y hay un reflejo que últimamente lo han preguntado y que se relaciona con esto, por eso he puesto la imagen al costado. Normalmente nosotros tenemos un volumen residual, esto se llama espirometría. Y la espirometría puede ser estática o puede ser dinámica. Estática cuando estudias los volúmenes y sus capacidades, la suma de volúmenes te dan capacidades. Dinámica es cuando a la variable capacidad le agregas tiempo. ¿Ok? Entonces ahí va a venir un tema dinámico porque ya se va a estudiar en el tiempo que hace el esfuerzo, volumen expiratorio forzado del primer segundo, ¿no? Ahí aparece el tema dinámico. Lo que tienen que aprenderse también son los volúmenes. Eso les preguntan a ustedes. El volumen residual es 1200 a 1500. Acá vamos a borrar. Ponte 1500. El volumen de reserva expiratoria es 1500. El VAC ya te dije que es 500. Y el volumen de reserva inspiratoria más o menos, te digo, más o menos es 2500. Entonces, los tres primeros se miden en la espirometría y el volumen residual no se mide en la espirometría. Ahí tendrías que usar la pletismografía con helio para poder medir volumen residual. Cuando una persona hace una capacidad inspiratoria, ¿qué es la capacidad inspiratoria? Es la suma del volumen de reserva más el VAC. Pues infla su pulmón con todo, ¿no? A ver,
Infla todo lo que puedas, inflas con todo lo que puedas. Y en ese momento se infla hasta 3000, puede llegar a inflarse. Existe un reflejo que se activa y evita que el pulmón no llegue a expandirse más de lo que debe. Ese reflejo se llama el reflejo de Herring-Brauer. El reflejo de Herring-Brauer es el límite a la inspiración máxima que hace que el pulmón nuevamente descienda. Tú intenta inspirar con toda tu alma, revienta tu pulmón, no vas a poder, vas a volver. Parte de eso es el reflejo de Herring-Brauer. El reflejo de Herring-Brauer se activa cuando ya tú vas absorbiendo al menos 1250. Ahí se activó ya. Sí, y tú le sigues dando, pero ya está activo. Entonces te preguntan siempre, ¿cuánto es el volumen mínimo de activación del Herring-Brauer? Desde 1250 de volumen que tú inspires ya comienza la activación del Herring-Brauer. ¿Ok? Entonces, chévere, porque vas a aprender volúmenes. Te tienes que aprender las capacidades, dos grandes, capacidad inspiratoria y capacidad funcional residual, que suma la expiratoria con la residual. Y la capacidad vital es la suma de los tres volúmenes más importantes: volumen de reserva inspiratoria, el VAC y el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Capacidad pulmonar total es todo lo que hay en el pulmón, 6 litros. Muy bien. Entonces, con todos estos conceptos, tú ya vas entendiendo y se nos hace muchísimo más fácil entender la parte patológica, ¿no? El proceso mismo del alveolo, ¿no? Preguntas que toda la vida caen, ha sido pregunta incluso de residencia. El año pasado preguntaron esto en la residencia, y es fácil, pero más de uno de ustedes lo domina probablemente, pero hay algunos que se olvidan con el tiempo. Mira, viene la sangre venosa. Acá está la sangre arterial. Esto ocurre en el pulmoncito, ¿eh? En el alveolo tenemos la presión alveolar del CO2 y la presión alveolar del oxígeno. Cuando ustedes vean P con A mayúscula, significa alveolo. Cuando vean ustedes con por ejemplo, A minúscula, es arterial. La presión alveolar de CO2 es 40. Y la de oxígeno es 104. ¿Por qué? Porque está llegando el oxígeno, pues, ¿no? Está más fuerte. Y el CO2 está bajo porque estás botando. Cuando la sangre venosa llega con una PCO2 de 45 y una oxigenación de 40. Este oxígeno, como es más abundante que el 40, le pasa automáticamente. En menos de un cuarto de segundo, pasa esta transmisión. Y al toque se convierte en P arterial de oxígeno de 104, y el CO2 que estaba en 45 bota y se transforma en 40. Date cuenta, el CO2 ha tenido pocos cambios en el pulmón. En cambio, el oxígeno ha tenido grandes cambios en el pulmón. Entonces la pregunta que te dicen es, a nivel de la sangre arterial capilar en el pulmón, el valor de la presión arterial de oxígeno será, y te ponen 70, 80, 104, 120, 150. Es el que se acerca a 100. Es la presión arterial de oxígeno en el pulmón a nivel arterial capilar, porque supone que ya pasó por el alveolo. Concepto claro, ¿eh? Entonces, ustedes van a observar que la sangre va a llevar oxígeno, más o menos 20 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre, se transporta en la hemoglobina. O sea, por cada 100 mililitros de sangre, tú transportas 20 mililitros de oxígeno. ¿Y dónde? En la hemoglobina. Y vas a observar tú que una proporción mínima de oxígeno se transporta libre. La que está pegada a la hemoglobina, se puede medir el oxígeno de la hemoglobina
con la saturación de oxígeno. En cambio, este oxígeno libre se mide con la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? Entonces, imaginemos que hagamos un cuadrito aquí, un dibujito. Acá ponemos la saturación y acá ponemos la presión arterial de oxígeno. Si tú corroboras, si yo ahorita te pongo un pulsioxímetro a ti ahorita, ¿cuánto crees que tienes de saturación de oxígeno? 97, 98, ¿no? Entonces, 97, 98. Y si te tomamos un AGA, ¿cuánto saldrá en la presión arterial de oxígeno de tu AGA? 100 probablemente. O sea, 97% de saturación, 100 probablemente salga tu presión arterial de oxígeno. Pero ¿qué pasaría si nosotros bajamos la saturación a un punto que llegue a 80? Entonces tú 80 lo corroboras con algo, con 90. Doctor, tiene 90 de saturación. Entonces tú vas a decir, pucha, ya está con hipoxemia. Hipoxemia se llama cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 80. Entonces decir, pucha, doctor, está malazo el paciente. ¿Y qué pasaría si la presión arterial de oxígeno es menor de 60? Quiere decir que está mucho menor la saturación. Esto, cuando es menor de 60, se llama insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es de 4 tipos. El tipo 1 es hipoxémica. El tipo 2 es hipercápnica. O sea, hipercápnica significa aumento de CO2. Siempre utilizamos el tema, cuando es menos de 60, le decimos hipoxémica. Cuando es más de 45 en el CO2, le decimos hipercápnica. El tipo 3 es perioperatoria, o sea, por atelectasia. Y el tipo 4 es en casos de shock. O sea, hay 4 tipos de insuficiencia respiratoria. Entonces, cada vez que tú veas un paciente, le tomas su pulsioxímetro y es como que indirectamente le tomaras el AGA. Una conclusión que yo puedo llegar aquí es la siguiente. Doctor, mire acá. Acá prácticamente ha bajado poco la saturación, pero ha bajado brutalmente la oxigenación arterial. Para poder fusionar ambas, entre saturación y presión arterial de oxígeno, nosotros estudiamos lo que es la curva de la hemoglobina. La curva de la hemoglobina es una hipérbole sigmoidea. Pocos cambios en la saturación, grandes cambios en la oxigenación arterial. Cuando la curva de la hemoglobina se va a la derecha, quiere decir de que hay algunos cambios que hacen que la hemoglobina se vaya a la derecha. Cuando se va a la derecha, chicos, pregunta de examen, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Al perder afinidad por el oxígeno, libera el oxígeno con facilidad y entrega el oxígeno a los tejidos. Entonces la pregunta es, ¿qué factores hacen que la hemoglobina entregue oxígeno a los tejidos? Ah, ya, pues doctor, los factores que tiran la curva a la derecha. Ya, pues, ¿cuáles son? 1. Aumento de 2,3 difosfoglicerato. 2. Aumento de hidrogeniones. 3. Aumento de temperatura. Si hay aumento de hidrogeniones, quiere decir que el pH disminuye, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama al efecto que ocurre en la hemoglobina en los tejidos? Que cuando hay más CO2, el CO2 se mete en la hemoglobina y bota el oxígeno. Efecto Bohr. Pregunta de examen. El efecto Bohr
es el efecto en el cual la hemoglobina entrega con facilidad oxígeno en los tejidos, porque se pega el CO2. En cambio, ¿qué pasa con la hemoglobina cuando está en el pulmón? Cuando está en el pulmón, la hemoglobina tiende a tirarse a la izquierda. Y ya no se tira a la derecha, sino a la izquierda, en el pulmón. Eso se llama efecto Haldane. Efecto Haldane. El efecto Haldane es cuando la hemoglobina, la curva la tira a la izquierda. ¿Y cuál es ese efecto, doctor? Cuando hay más oxígeno, se pega el oxígeno a la hemoglobina y desplaza el CO2. Lo contrario que ocurría en los tejidos. ¿Ok? Entonces, efecto Haldane en pulmón y efecto Bohr en tejidos. Curva a la izquierda de la hemoglobina en pulmón, curva a la derecha de la hemoglobina en tejidos. Este es el efecto, digamos, esta es la aplicación clínica de lo que tú estudias en bioquímica, ¿no? Porque en bioquímica te han dicho curva de la hemoglobina, te decías, pero ¿por qué estudio la hemoglobina? ¿Qué me importa la hemoglobina? Era el efecto de que esto tiene una aplicación clínica en los tejidos y en el pulmón. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos que saber de farmacología respiratoria de cara al examen? Hay fármacos que hay que recordar, ¿no? Que se usan en respiratorio. A, de adrenalina. La adrenalina es un agonista beta y un agonista alfa. Al final, la adrenalina tiene indicaciones muy claras, ¿no? En la medicina. Puede usarse en crisis de asma severa, en estado de shock anafiláctico, también se usa adrenalina. Estado de shock anafiláctico, adrenalina está ahí metida. La adrenalina también puede ser como un anestésico local, potenciando el efecto del anestésico local, cierra los vasos y el anestésico se queda más tiempo ahí, ¿no? Silocaína con adrenalina, ¿no? O sea, tiene un efecto que nosotros farmacológicamente usamos en diferentes cosas. Pero a nivel pulmonar, lo que más nos importa es el efecto que ocurre cuando hay una crisis asmática severa, se puede aplicar la adrenalina. La adrenalina trabaja sobre un segundo mensajero. El segundo mensajero de la adrenalina es una proteína G. B, beta agonistas. Los beta agonistas, van a ver ustedes que van a tener un efecto de broncodilatación, ¿no? Los beta 1 van al corazón porque tenemos un corazón y los beta 2 van a los pulmones porque tenemos dos pulmones. Entonces los beta 2 son los que predominan en la parte respiratoria, así como en la clase pasada hablamos de beta 1, ¿ok? Entonces los beta 2, ¿qué hacen? Hacen broncodilatación, hacen que se relaje el músculo liso. Pero ¿cómo hacen eso? Aumentan el AMP cíclico. Pregunta de examen. Todas las situaciones que aumenten el AMP cíclico hacen broncodilatación. De los beta 2 agonistas vamos a encontrar de acción corta y de acción larga. Y lo vamos a estar revisando toda la clase. Los beta 2 agonistas de acción corta que nosotros vamos a ver son, por ejemplo, el salbutamol, que tú lo conoces, la terbutalina y el fenoterol. Esos tres tienen que sabérselo. Siempre preguntan salbutamol y fenoterol y todo el mundo lo sabe. Y llegó una pregunta que decía terbutalina. Y nadie le sonaba que terbutalina era un beta 2 agonista de acción corta. Cuando hablo de acción corta es que dura de 6 a 8 horas. ¿Ah? También tenemos beta 2 agonistas de acción larga. El formoterol y el salmeterol. Yo como me acuerdo, imaginándome un salmón dentro de una botella de formol. Salmón, formol, largo, ¿no? Eso va a durar largo. Entonces, acción larga, salmeterol y formoterol. Y ambas tienen un tiempo de duración de 8 a 12 horas. Muy bien. El bromuro de hipatropio, ¿qué cosa es? Es un anticolinérgico, ¿no? ¿Y sobre qué receptores anticolinérgicos trabaja?
sobre los mu, ¿no? Mira acá, bromuro, sobre los receptores mu. Entonces el bromuro, ¿qué efecto tiene? 2. Como bloquea al parasimpático, el parasimpático teóricamente cierra el bronquio. Entonces como lo bloquea, se abre el bronquio. Y segundo efecto, bloquea la secreción. Tú sabes que las glándulas de todo el cuerpo casi tienen un efecto colinérgico, ¿no es cierto? En el bronquio también hay efecto colinérgico, entonces bloquea la secreción de bronquio y moco. Entonces el efecto colinérgico, digamos, anticolinérgico es importante del bromuro. ¿Ok? Hace un bloqueo de esa zona. Bloqueo anticolinérgico. Entonces el bromuro de hipatropio, por eso es que la elección, digamos, cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la elección como broncodilatador en el paciente con EPOC? Bromuro de hipatropio. Porque broncodilata y bloquea la secreción glandular. ¿Cuál es el fármaco de elección en un paciente con asma? En este caso, para broncodilatar, un beta-2 agonistas. Luego tenemos las cromonas. Las cromonas, por ejemplo, el cromoglicato de sodio, ¿no? Te van a hablar a ti del asma profesional, ¿no? Por ejemplo, allá en mi piso, en cardiovascular, allá en el Revalietti, tenemos un cuartito que le hicimos el cuartito del residente, ¿no? El cuartito del residente, están todos los casilleros, hay una cama mugrosa, quien se mete ahí, 20.000 ácaros. Entonces yo paso por ahí de costadito y nos vamos. Pero los residentes vienen, se echan ahí, descansan y todo. La señora que limpia, la señora Silsa, toca la puerta, ¿hay alguien? Siempre entra, ¿no? Y cuando antes de entrar, una vez la pesqué yo y estaba así. Se metía su inhalada y entraba a limpiar. Dice, señora, ¿qué está? No, mi fármaco que me ha dado mi neumólogo. A ver, cromoglicato de sodio. O sea, la señora tenía, cuando entraba, crisis por el hecho de que había ácaros en esa zona. Y qué más cosas también, ¿no? Entonces, la cuestión es que ese efecto hacía que ella haga un broncoespasmo. Eso es típico del asma profesional, ¿ok? Por estimulación. Es estimulación por X polvo, X razones, en este caso, cromoglicato de sodio. ¿Qué hace el cromoglicato de sodio? Evita que el mastocito libere su histamina. Y al no liberar la histamina, que es un mediador rápido y violento de vasodilatación alergénica, hace que el paciente no tenga ese efecto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Los corticoides también son utilizados en respiratorio. El corticoide se utiliza para disminuir el efecto antiinflamatorio, ¿no? Bloquea la llegada de los linfocitos, que van a ser aquellos que van a potenciar todo el efecto antiinflamatorio que ocurre. ¿Ok? El corticoide es fundamental en ese camino. Entonces, nosotros usamos corticoides por vía inhalatoria, porque hay efectos adversos. Por ejemplo, si te preguntaran cuál es el principal efecto adverso de un beta-2 agonista, ¿qué marcarías? Temblor. Temblor. El temblor muscular es el efecto adverso más frecuente de un beta-2 agonista. Y en los corticoides, de todos estos fármacos, son los que más efectos adversos tienen. Hiperglicemias, osteoporosis, ¿no? El efecto del corticoide es sistémico si lo tomas por pastilla, pero si tú lo tomas como spray, inhalador, por ejemplo, beclometasona, la fluticasona, el budesonide, si tú lo haces por inhalación, el efecto es local y disminuye el efecto local y evita el efecto sistémico que antes se dabas con la prednisona, que tú lo das en casos severísimos de asma. ¿Ok? Eso es muy importante recordar. Las metilsantinas, las aminofilinas, ¿no? También metidas en este grupo. Ellas antes se decía que bloqueaban una fosfodiesterasa y al bloquear la fosfodiesterasa no se eliminaba el AMP cíclico y el AMP cíclico permite broncodilatación. Actualmente no se sabe el efecto adecuado porque no era ese efecto, el que nos han enseñado años. Actualmente se sabe que no es ese efecto, es un efecto desconocido. Entonces, este cuadrito nos va a ayudar muchísimo para recordar 3 preguntas de examen clásicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-2 agonistas? Aumento del AMP cíclico y esto hace broncodilatación. ¿Cuál es el mecanismo de las metilsantinas? Actualmente es desconocido. ¿Cuál es el efecto del bromuro de hipatropio? Pregunta de examen. Disminución del GMP cíclico.
Mientras el beta 2 aumente el AMP, el bromuro dipatropio disminuye el GMP. Algunas preguntas clásicas. ¿Cuál es el tratamiento del shock anafiláctico? Adrenalina, ¿no? Adrenalina. ¿Los beta bloqueantes están contraindicados en qué, muchachos? En todos los pacientes que te pregunten que tienen asma, te ponen una pregunta de paciente coronario con angina y tiene asma y te van a decir, ¿cuál de este cóctel no debería tomar? Buscas la clave que tenga beta bloqueante, esa es. Los anticolinérgicos, como el tiotropio o el hipatropio, son los fármacos de elección para el tratamiento de hipoco. El cromoglicato y el nodroconil sódico inhiben la degranulación de los mastocitos. La vía de elección para el tratamiento corticoideo en el asma es la inhalada. ¿Para qué casos? Para todos los casos. ¿Cuándo utilizas corticoide sistémico vía oral? En casos súper severos y refractarios. La rifampicina induce el P450, por lo que disminuye el efecto de ¿quién? La rifampicina. De todas las drogas que vas a ver en neumo, la rifampicina es la que más altera el tema hepático. O sea, en el sentido de la inducción farmacológica, la que tenga más interacciones farmacológicas. Disminuye el efecto de los antiepilépticos. Disminuye el efecto de las benzodiazepinas. Disminuye el efecto de los antidiabéticos orales. Disminuye el efecto de la cicloserina. Disminuye el efecto de los estrógenos, o sea, anticonceptivos orales. También disminuye el efecto. Entonces, disminuye el efecto de la warfarina, anticoagulantes. O sea, lo que te he dicho son las interacciones más importantes que ocurren en un hospital, que vemos todo el tiempo cuando vemos pacientes que toman rifampicina y nosotros le estamos dando otro medicamento. El tratamiento de la heparina debe iniciarse con sospecha de un tromboembolismo pulmonar sin confirmar aún el diagnóstico verdadero o falso. Vamos a ver el tema de anticoagulación en tromboembolismo pulmonar. Cuando un paciente tiene tromboembolismo pulmonar y la sospecha es clínica, es suficiente para iniciar tratamiento. No necesitas tener el angioten para poder decir si es un tromboembolismo y recién inicia la anticoagulación. No, basta con tu sospecha clínica y por eso existen unas escalas, como la escala de Wells, que permite predecir tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento del tromboembolismo? La anticoagulación. En este caso, vamos a ver, el tromboembolismo tiene grado leve, moderado y severo. ¿Ok? Pero casi en todas, el primer pilar es la anticoagulación. ¿Ok? Si es masivo, fibrinolíticos. Fibrinolíticos. Alteplase. Igualito como que somos en cardíaca. De todos los fármacos, ¿te acuerdas como en cardio de qué nos dedicamos? A los beta bloqueantes, ¿te acuerdas? Aquí también nos dedicamos a los beta, pero a los beta 2 agonistas. Te van a preguntar cuáles son los efectos adversos de la terapia beta 2 agonistas y te han preguntado todos. Temblor del músculo esquelético es el más frecuente. Taquicardia, muy consultada. QT largo, te da muerte súbita. Ansiedad e hipocalemia, preguntada últimamente. Claro, si los beta bloqueantes, ¿no?, dan hipercalemia, yo te he enseñado la mnemotecnia de cuáles son los fármacos que hacen hipercalemia. El beta bloqueante, por lógica, el beta agonista hace hipocalemia. ¿Ok? Entonces, basta que conozcas un concepto, tienes que trabajar la asociación con los otros conceptos. A nivel semiológico, ustedes cuando están en la rotación de neumología, les enseñan en semiología, ¿no?, aplicada, que oculten al paciente. Entonces ustedes tienen su Littmann
ahí en el cuello, y tienen que auscultar al paciente, y les han enseñado a ustedes a hacer la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y su lectura de placa, ¿no? Para poder hacer todo el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, clásicas preguntas que les dan a los internos de medicina, ¿no? Oye, haz tu examen físico preferencial respiratorio, mira tu placa y da tu diagnóstico. ¿Okay? Entonces, en esta diapositiva resumimos cuáles son los tips que diferencian un síndrome de otro. En primer lugar, vamos a hablar del enfisema. El enfisema es un estado en el cual los alvéolos han sufrido una destrucción anormal y se encuentran, el tórax del paciente se encuentra totalmente expandido, reteniendo bastante cantidad de aire. ¿Por qué? Porque comienza a tener esto, ¿no? De lo que era así, eran varios alvéolos, ha habido ruptura y al final se queda como una bolsa con aire atrapado. Entonces los acinos están distendidos y el tórax del paciente a la inspección está dilatado, tórax en tonel. A la inspección nomás, cuando te hagan una pregunta de enfisema, te van a decir tórax en tonel o tórax dilatado. Al toque tú vas a decir es un tórax enfisematoso. La palpación te puedes confundir con cualquier cosa. Lo que más llama la atención es el timpanismo. Porque como hay espacio y aire, cuando le hagas la percusión, va a sonar como que hubiera resonancia. Entonces, el timpanismo. Todo lo demás es muy parecido. Entonces, si tengo un paciente con el tórax amplio y me ponen en el caso clínico paciente con tórax en tonel que acude y que a la percusión se toca, que es timpánico, pero es bilateral, es enfisematoso. Si fuera unilateral y el paciente tiene un cuadro de distrés respiratorio, sospecharía en neumotórax de tensión. ¿Ok? Miren, lo que le acabo de decir es un tip semiológico. Percuto, hipersonoridad en los dos lados, el paciente está tranquilazo, pero su tórax es en tonel y siempre está así, pechugón. Ya, enfisema. Si yo tengo el paciente hipersonoridad en un solo lado, derecho, izquierdo, hay distrés respiratorio, lo estoy tocando, neumotórax a tensión. ¿Cómo se ve la placa de tórax del enfisematoso? Unos pulmones grandazos se ven. Este es el primer caso clínico que les va a venir. Segundo caso clínico, ¿cómo se ve una telectasia? En la telectasia, la fisiopatología es que el bronquio, por X razones, sufre una obstrucción y todo el pulmón se contrae. Y cuando esto se toma una placa, se ve blanco. En la placa una telectasia se ve blanca. ¿Qué me va a llamar rápido la atención? Uno, si la telectasia es masiva, pregunta de examen, desvía la tráquea y la región mediastinal al lado enfermo. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, imagínate que acá tiene una telectasia y jala el mediastino hacia el lado enfermo. Jala, la telectasia lo jala hacia el lado enfermo. Entonces, en la palpación, ustedes cuando estén palpando al paciente, digamos, van a decir, oye, medio raro, ¿has escuchado? ¿Pasa o no pasa? No pasa muy bien el murmullo. Ya, pero... Y comienza a percutir, ¿no? Hay matidez. Ya, hay matidez, no pasa el murmullo. ¿Qué le pides? Puede ser neumonía. Sí, puede ser neumonía. Porque siempre el diagnóstico diferencial es neumonía con atelectasia. ¿Cómo lo diferencias en rápido una neumonía con atelectasia? Placa. Pídele placa. Entonces aquí es potencialmente, ¿qué cosa? La placa. La matidez, igual que una neumonía, también se va a ver. Pero la diferencia es que como acá está tapado todos los alvéolos, acá hay silencio. Entonces las tres características de la pregunta de examen de atelectasia son: en la radiografía, si es severo, jala hacia el lado enfermo. 2, hay matidez. Y 3, murmullo no pasa. 3 características en una pregunta de examen de telectasia.
Condensación. Tienes el pulmón, pero el pulmón se ha llenado de agua o infiltrado inflamatorio. O sea, no está completamente tapado, mira. No está completamente, ahí pasa un poquito de aire. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Las vibraciones vocales aumentadas. Pregunta de examen, ¿no? Doctor, vibraciones vocales aumentadas. Y si es una atelectasia, doctor, mira la placa, mediastino normal. También hay matidez, doctor. Sí, pero hay crépitos. ¿Por qué? Porque algo pasa. ¿Ok? Importante, ¿ah? Matidez, no desplaza. Hay crépitos. Neumonía, doctor. Caso más frecuente de condensación. Doctor, ¿cómo se escucha los crépitos? Ustedes, su patía, tóquense su patía y háganse así. Y háganlo como que lo están sobando. Así se escuchan los crépitos. Cuando estén con un paciente ahí, hacen así y escúchanlo. Tiene crépitos. ¿Ok? Si tú le dices al paciente tose, sigues escuchando y ya no escuchas nada. Eran subcrépitos, porque el subcrépito mejora con la tos, el crépito no. Doctor, ¿y si tiene una fibrosis pulmonar, o sea, intersticial, la afectación? Ya, acá más rápido, escuchas unos crépitos pero más fuertes. Escuchas unos crépitos pero más fuertes. Y la placa, en la placa puedes encontrar de todo tipo de lesión. De todo tipo de lesión. ¿Cómo es eso, doctor? Voy a encontrar tramas. Prácticamente como si hubieran estado jugando Michi con una tiza blanca en todo el pulmón. Tramas en todo el pulmón, típico de la fibrosis. Y el pulmón más pequeño, con menos cantidad de volumen. Doctor, ¿cómo se ve un derrame pleural? Esto de acá es lo que más preguntan para el examen de salud. El derrame pleural. ¿Cómo lo diagnosticas clínicamente? Número 1, si el derrame es masivo, a diferencia de la atelectasia, que lo desviaba el mediastino al lado enfermo, el derrame lo desvía al lado sano. Es tanto el agua que bota el mediastino al otro lado. ¿Ok? Doctor, ¿hay matidez? Hay matidez. Doctor, ¿no se escucha el murmullo? Claro, no se escucha el murmullo. ¿Te das cuenta que es parecido a la atelectasia? Matidez y hay silencio. La diferencia, placa. Mediastino para el lado enfermo, atelectasia. Mediastino para el lado sano, derrame. Doctor, ¿qué cosa es la egofonía? La egofonía es lo que vas a escuchar encima del derrame. Le vas a decir que el paciente diga 33 y lo vas a escuchar bien clarito y en el fondo. Por ejemplo, le dices, comienzas así. Dos cosas que se exploran en un derrame pleural: egofonía y pectoriloquia áfona. Señor, diga A. Lo escuchas encima y sale no es A, ¿no? Tú lo escuchas como era una E. Egofonía. Señor, diga 33. Si tú escuchas un pulmón normal, tú escuchas Pero si tú haces una pectoriloquia áfana, le dices, señor, diga 33, y escuchas 33. O sea, pasa completamente. Si tú escuchas esas dos cosas, quiere decir que el derrame pleural está diagnosticado y has escuchado todo ese sonido encima del derrame. Doctor, ¿y qué más puedo encontrar? Un neumotórax. El neumotórax también es patología pleural. Y aquí lo que vamos a encontrar es, mira acá, desviación hacia el lado sano. Como es patología pleural, siempre la patología pleural desvía al lado sano. Por eso esto ocurre con derrames pleural y con neumotórax. Doctor, acá hay timpanismo y no pasa el murmullo. ¿Cómo va a pasar si está colapsado todo? Mira. ¿Cómo va a pasar? Pues está colapsado. Doctor, pero el señor está tranquilo, ¿ah? Está bien, pues un neumotórax simple. Doctor, el señor está agitadísimo y está hipotenso. Neumotórax de tensión. Neumotórax de tensión es el componente agudo del neumotórax simple. Y si no le salvas la vida en este momento, muere el neumotórax de tensión en tu cara. El neumotórax simple puede que lo tolere y tranquilo, y ves el manejo, como vamos a ver ahora. ¿Ok? De manera muy práctica.
A ustedes, como por examen de internado y de salud, este cuadrito ustedes lo tienen que dominar al revés y al derecho. Incluso un examen de semiología es el cuadrito del examen de semiología, de lo que uno viene haciendo todo el tiempo. ¿Ok? Los soplos, tú vas a encontrar el soplo anfórico. ¿Dónde ves el soplo anfórico? Neumotórax. Neumotórax. Doctor, el soplo tubárico ves en condensación, neumonía. Doctor, hay algunos soplos que son característicos, por ejemplo, como el soplo pleural. Eso lo ves en el derrame pleural, soplo pleural. ¿Ok? Entonces, generalmente nosotros vemos o anfórico, típico del neumotórax, ¿no? Incluso hay algunos que le hablan de soplo cavernoso, que son de típico de la tuberculosis, pero es bien difícil poder escuchar ese soplo. Pero más el anfórico sí lo ves, sí lo puedes escuchar, ¿ok? El anfórico sí lo puedes escuchar. Escuchas también el soplo pleural, también puedes escuchar el soplo pleural. Entonces, esto quiero que lo recuerden, este cuadrito, porque es semiológico, ¿ok? Es semiológico.